Hola, buenos días para los que se han seguido conectando. Daniel Campodónico les habla. Vamos a hablar la sesión de hoy de neuroradiología en base a un caso clínico. Posteriormente haremos una alternativa, un par de alternativas de acuerdo a ese caso y después desarrollamos un poquito de bibliografía. Así que hagámoslo como siempre, bien interactivo. Ahí en el chat me pueden escribir o bien levantar la mano para quienes tengan alguna respuesta, alguna opinión que dar con los casos que vamos a mostrar. Si les parece, ya siendo las 8:05 comenzamos y comparto la pantalla. Perfecto, doctor. Voy a apagar la cámara para ver si vamos mejor, no tener problema de conexión. ¿Qué tal ven ahí? ¿Se logra ver Excelente. ¿Se ve perfecto? Ya, comenzamos entonces. Bueno, como dijimos, vamos a partir con un caso clínico que siempre es un poco más entretenido y se trata de una paciente sexo femenino de 70 años, diabética, hipertensa, que inicia un cuadro súbito, o vale decir ictal. Ya esto siempre que sea súbito o ictal es que el paciente se encuentra bien y de un momento a otro se deteriora clínicamente, en este caso con una cefalea, con una paresia brachiocrural derecha y con una disartria. Entonces, ese es el TAC sin contraste que tiene esta paciente. Vemos esa imagen ahí que nos sobra y un par de elementos más que podemos discutir. Quien quiera interrumpe nomás y me va dando su opinión. Porque vamos a pasar inmediatamente ya habiendo visto esta imagen, pasemos a las alternativas. Este es un caso que uno ve, no tiene ninguna trampa inicialmente, es algo que uno ve en cualquier turno y es por eso que el diagnóstico deberíamos estar cerca nosotros. 1, cavernoma. 2, un hematoma intraparenquimatoso hipertensivo. 3, un meningioma calcificado. 4, una lesión secundaria hemorrágica. Y 5, ninguna de las anteriores. Yo creo que en esta ninguno de nosotros va a tener dudas de que se trata en una mujer de esa edad, con esos factores de riesgo, con ese inicio súbito y con esa imagen, de un hematoma intraparenquimatoso hipertensivo, ¿cierto? Y esto es porque, si se fijan, la localización es muy típica. Aquí estamos en el tálamo, tiene traspaso subependimario con contaminación hemática del intraventricular, con ambos, con extensión hacia el tercer ventrículo y al aspecto lateral derecho e izquierdo del Monroe. Después uno, cuando tiene esto, tiene que ir dirigidamente a buscar el cuarto ventrículo, a ver si hay un molde hemático, ver también si hay hidrocefalia y también después con el tiempo suele aumentar un poquito el edema perilesional vasogénico alrededor de estas lesiones. Entonces hasta aquí estamos de acuerdo que es un hematoma intraparenquimatoso hipertensivo por todas estas características que hemos conversado. Estos sabemos que ocurre porque ocurre finalmente la hipertensión crónica, lo que hace sobre estas arterias de pequeño y mediano calibre es generar una lipohialinosis de la capa muscular media. Y esto se debe que al haber un aumento de la presión arterial se genera menos flujo a la capa media, mayor resistencia y por ende menos flujo, y eso genera que esa capa media se hipertrofe, haga un remodelado hacia el interior, pierda su capacidad de autorregulación y finalmente ante cambios bruscos de la presión arterial, sangre. ¿Y cuáles son estas? Las lentículo-estriadas, que sabemos que vienen en su mayoría del segmento M1 de la ACM, lentículo-estriadas mediales, laterales, tálamo-perforantes que vienen de P1, tálamo-geniculadas que vienen P2, todas arterias de semejante calibre que, mediado a través de fenómenos inflamatorios mediados por interleuquinas, generan lipohialinosis y después estas arterias no son capaces de soportar cambios bruscos de la presión. Entonces, ante
Este mismo caso yo les pongo ahora. Imagínense que en este mismo caso de presentación en un turno, los llama el tecnólogo y le dice que viene una paciente con la misma sintomatología, tienen el escáner, pero la diferencia ahora es que la paciente es joven, tiene 30 años, no tiene factores de riesgo. Entonces ahí mi pregunta es si solicitaría algún otro examen. Interrumpan y vamos conversando, no hay problema. Sí, una angioTAC de cerebro. ¿Sí? ¿Correcto quién lo dijo? Carlos Mamani de Rosacho. Ya, Carlos, perfecto. Muy de acuerdo, ¿cierto? Un angioTAC, porque aquí en un paciente mayor sabemos que es un sitio típico por lo que hemos hablado, pero ahora en una paciente de 30 años ya aquí nos cambia la cosa, nos cambia mucho. Entonces siempre ante una hemorragia en un sitio atípico o que no calce de acuerdo a la edad del paciente, hay que pedir un angioTAC. Tenemos a la paciente en la mesa, podemos estudiarlo ahí mismo y le decimos al tecnólogo que nos haga el angioTAC entonces. Y aquí está el angioTAC de esa paciente de 30 años con ese sangrado tálamo capsular con vaciamiento al sistema ventricular y vemos en una reconstrucción MIP axial este video. Entonces, ya ahí vemos algunas cosas que nos sobran en el espesor del hematoma. Lo vamos a pasar de nuevo para que vayan buscando. Siempre que hay una lesión hemorrágica y van a ser estudiada por angioTAC, céntrense bastante en el hematoma en sí, en el hematoma para ver si hay algo que no les cuadre. Y aquí vemos algunas estructuras que están de más, ¿verdad? Entonces ahora ya tenemos una paciente con un sangrado atípico y con un angioTAC que no está del todo normal. Entonces vemos ahí en grande los dos hallazgos principales, ¿verdad? A la izquierda vemos algo en el aspecto más declive del hematoma, con algunas formaciones pseudonodulares y posteriormente una estructura serpentiginosa que va hacia medial, única, algo dilatada. Entonces, ya tenemos un angioTAC positivo y ante este nuevo hallazgo tenemos los siguientes diagnósticos. Entonces, ¿de qué se tratará esto? Uno, de una anomalía del desarrollo venoso, que es lo que conocemos como la DBA. 2, de un cavernoma. 3, de una malformación arteriovenosa, que es la MAV. 4, que es una fístula arteriovenosa dural, que siempre se describe como FABD en siglas, y finalmente una telangiectasia capilar. Y ahí dejo abierta también la pregunta para quien quiera comentar. La opción 3, doctor. Sí, Katy, la opción 3 es la que más nos cuadra, ¿verdad? Ya, y lo vamos a explicar por qué. A todas luces pareciera una malformación arteriovenosa. ¿Por qué? Porque si se fijan, ya tenemos un nido malformativo en el espesor del hematoma, que es ese que está ahí. Esas lesiones pseudonodulares probablemente se traten de aneurismas intranidales. Si vamos a aproximar, vemos que el segmento P1, P2 es un poco más dilatado que el contralateral, ¿verdad? O sea, si detenemos aquí la imagen, este segmento P1 y P2 es más hipertrófico que el contralateral. Entonces estamos hablando de una arteria cerebral posterior que es una rama pial. Por definición, las MAVs son alimentadas en su nido por arterias piales, a diferencia de las fístulas arteriovenosas durales, que como su nombre lo dice, viene por ramas meningias. Por lo tanto, el factor fístula arteriovenosa dural la descartamos, porque vemos que esto probablemente sea alimentado por ACP, porque ACP está más hipertrófica que el lado contralateral. Y las MAVs en el cerebro se comportan como una esponja, una área de estrés hemodinámico que pide flujo, solicita flujo, es una zona que tiene un estrés hemodinámico y al solicitar flujo se generan dos grandes cosas en el vaso aferente o en los vasos aferentes. Una, que se hipertrofie, y dos, que pueda generar aneurismas de flujo. En nuestro caso, no hay aneurismas de flujo porque uno ve al top de la basilar ahí, que no veo ni un aneurisma, veo posteriormente el P1, P2 bien hipertrófico y después unas ramas que van alimentando al nido. Y luego una estructura única, monopedicular, ectásica, que es una vena de drenaje que va al sistema profundo. Probablemente la vena cerebral interna y finalmente al colector del seno recto
como drenaje venoso profundo. Entonces, efectivamente, claro, es una MAP rota, porque el vaso aferente espial es un nido pequeño con probables aneurismas intraflujo y con un drenaje venoso monopedicular ectásico al sistema profundo. Las MAPs que van al sistema profundo, es decir, a venas cerebrales internas, finalmente al seno recto, son MAPs que están más llanas a sangrar. Y por eso que en esa clasificación Spetzler-Martin también le dan un punto más al que tenga un sangrado, un drenaje profundo. A pesar que el Spetzler-Martin no es para dar el riesgo de sangrado de la MAP, sino es más bien para decir predeterminar en un eventual tratamiento quirúrgico la morbimortalidad de ese enfermo, no para ver el sangrado. Entonces, pues, obviamente una MAP que tenga un drenaje profundo es más compleja, da cuenta que tiene un nido más profundo, más inasequible y por consiguiente pueda tener más riesgo de algún evento morbimortal. Entonces, quería volver atrás, esto lo debería haber hecho antes, pero ¿por qué en nuestro primer caso no era un cavernoma? Primero porque la localización no es muy típica. Es importante medir las densidades para ver que efectivamente sangre, eso tenemos que hacerlo porque es una herramienta que está ahí a la mano y puede dar mucha información. A veces los cavernomas, sobre todo cuando están calcificados, deberían dar más unidades Hounsfield, por lo tanto la 1 no nos gustó por localización, por presentación clínica tampoco. El 2 ya dijimos que sí cuadra con todo. Un meningioma calcificado, un poco más de lo mismo, son otras unidades Hounsfield, por lo general también son alimentados por ramas durales en su mayoría y por consiguiente quedan más hacia la periferia o más centrales cuando están adheridos al tentorio. Una lesión secundaria hemorrágica echaríamos de menos el edema perilesional desproporcionado a la lesión, ¿verdad? Cuando tengan una lesión intraaxial que no es muy grande y marginada por un gran edema perilesional vasogénico, ahí nos gustaría un poco más la opción 4, a pesar que tampoco es lo más habitual que vayan a los ganglios de la base, sino que a zonas más periféricas, particularmente la unión córtico-subcortical. Entonces, eso se me había olvidado comentarles por qué descartamos un poco los otros. Entonces, hasta ahí ya tenemos una paciente joven con una MAP de drenaje venoso profundo con aneurismas intranidales que ha sangrado y que da un sangrado también con traspaso subependimario. Esa es la imagen que vimos, las dos imágenes más características donde muestran la composición del nido y el drenaje. Finalmente, cuando ustedes hagan un informe de una MAP, tienen que ver o intentar ver cuál es el vaso aferente, en este caso P1, cuál es el tamaño del nido, si es difuso, compacto, proliferativo, si tiene aneurismas de flujo, si hay aneurismas intranidales y cómo es el drenaje. En este caso, monopedicular, ectásico al sistema profundo, pero podría ser multipedicular, mixto, si es que da esta rama, por ejemplo, y si vemos una trolar hipertrófica que va al sistema superficial. Entonces, en ese caso, sería un drenaje multipedicular mixto. Y ahí, entonces, nos vamos haciendo un orden de cómo poder informar con una MAP, vaso aferente, nido, aneurismas intranidales o de flujo y cómo es el drenaje. Y por supuesto, si ha sangrado o no ha sangrado, y por eso es bueno estudiarlas con resonancia más adelante, en caso que hayan sido sangrados pequeños, para ver con las secuencias T2 estrellas si es que esta MAP en algún momento ha hecho un sangrado pequeño. Ya, porque hay que recordar que el factor predictor número 1 de que una MAP vuelva a sangrar es que ya haya sangrado, ¿cierto? Entonces, hasta ahí vamos con las MAP. Y después yo les quería hacer satisfacción de la búsqueda, un error que todos cometemos porque nos centramos en un hallazgo, pero de repente hay otros. Entonces, yo quería saber si hay alguien que vio algo que estaba de más en este caso. Vamos de cualquier manera a repetir el video del angiotac para que ustedes con calma vean y me dicen si ven algo más, porque falta algo más. Ahí nos centramos en la MAP, esto ya está un poco más de más porque está muy apical, lo voy a hacer circular una vez más y lo vamos viendo. Y dejo el micrófono para quien haya visto el hallazgo.
Si nadie lo ha visto, voy a estar muy contento porque significa que los pillé. No, no es la idea. Lo vamos a girar una vez más. Démosle. ¿Nada por ahora? Ya, les voy a mostrar entonces. Fíjense aquí, vamos avanzando. Entonces, de aquí yo tengo mi segmento, vamos a ir avanzando y parando mejor para poder mostrarles con el cursor. Acá yo tengo mis segmentos atlantoideos de la vertebral, aquí viene el del otro lado, al parecer domina la derecha. Ellas se juntan, ahí forman un tronco basilar, a ver, forman un tronco basilar que de entrada está un poco más pequeño, por así decirlo, en diámetro. Seguimos, y aquí hay una estructura vascular que llega al tronco basilar, pero que viene de la carótida, de su segmento petrocavernoso. Entonces hay una comunicación anormal que nos está sobrando de la arteria carótida interna derecha en ese segmento mencionado, que cruza por la cisterna prepontina, sobra esta estructura aquí y posteriormente alimenta el tronco basilar. Y seguimos con el tronco basilar que termina en su tip y finalmente las ramas P1 y P2. Entonces, ahora que yo se los mencioné, lo hacemos circular una vez más y ya se van a dar cuenta que eso no debería estar, porque aquí yo debería estar tronco basilar nada más. Pero fíjense eso, es un vaso grande, parece arterial y que llega finalmente de la carótida a alimentar el tronco basilar. Así que eso no es normal y por lo tanto ahí lo que tenemos que ver o conocer es que ya uno con el escáner o con un TOF en resonancia tiene alguna idea, pero solicitarían algún otro examen. Recuerden que acá estamos frente a una MAV. Entonces la MAV tiene áreas que son fistulosas y estos exámenes en general son la fotografía del momento, pero no tenemos una resolución temporal como para ver o cuantificar qué tan fistulosa es, ¿verdad? Entonces ahí viene la pregunta, si solicitaría algún otro examen. Se las puedo responder yo. Tenemos algunas secuencias, por ejemplo, en resonancia, que son las TRICS, ya que son secuencias angiográficas, que permiten ver, como les decía, con mayor resolución temporal en los tiempos, ¿vale? Un tiempo arterial precoz, un tiempo arterial tardío, un tiempo parenquimatoso de equilibrio, una fase venosa precoz y una fase venosa tardía. Entonces, si tienen el recurso en su hospital, aquí sería ideal, por supuesto, estudiar con una angiografía con sustracción digital, porque estamos ante un contexto de una malformación. Las malformaciones, como les puedo mostrar aquí, a grandes rasgos, yo me encanta preguntarles o muchas veces comentarles que entre todos estos tipos de malformaciones, nosotros vamos a tener aquí a la izquierda, y por eso les puse con rojo, las malformaciones que son más dadas a sangrar. ¿Y por qué estas? Vale decir, la MAV, la fístula arteriovenosa dural o la fístula pial, ¿tienen más riesgo de sangrado? Simplemente porque tienen chant, ya tienen un chant, vale decir, hay ausencia de una red capilar que se interpone entre la arteriola y la vénula y por lo tanto pasa la sangre rápidamente de una arteria a una vena. Esa vena en su composición no se ve arterializada y por ende no está adecuada ni diseñada para soportar esas cargas y finalmente dan este riesgo hemorrágico, versus las malformaciones sin chant que, como su nombre lo dice, la red capilar está normal. Entonces, ahí tenemos el cavernoma, a pesar que el cavernoma puede sangrar, ¿ya? Puede sangrar raramente, puede sangrar y uno algunas veces en control de cavernomas ve que alguno de ellos tiene un poquito más de hiperseñal flare circundante o edema vasogénico comparado con el control, y es que un pequeño cavernoma sangró, pero no suelen dar estos grandes hematomas intraparenquimatosos que tengamos que llamar al neurocirujano o al intervencional para ver qué es lo que hay. Entonces,
En las sin chant podríamos clasificar el cavernoma porque no tiene chant, no hay una vena precoz apareciendo, y en la anomalía del desarrollo venoso tampoco, porque esta típica imagen en paraguas que ustedes conocen, ese colector venoso de la anomalía aparece en tiempos venosos, por lo tanto no hay chant y tampoco tienen riesgo de sangrado, sino lo que se ha visto es que el colector venoso se puede trombosar, que ha ocurrido algunas veces, pero de sangrado es poco. Recordar que el cavernoma asociado a la anomalía del desarrollo venoso juntas van en un 15%, entonces es probable que muchas veces vean una DBA y adyacente a ella en las secuencias de Swan o un T2 gradiente vean también un pequeño cavernomita asociado en el 15% de los casos. Y la telangiectasia capilar es una pequeña, como su nombre lo dice, telangiectasia que suele darse en la región mesencefálica y tampoco tiene chant, por lo tanto no sangra. Así que aquí a grandes rasgos vemos por qué a la izquierda tenemos más riesgo hemorrágico. Nosotros ahora estamos en presencia de una MAP que ha sangrado porque precisamente tiene chant, entonces es importante ver una angiografía con sustracción digital porque nos permite con una mayor resolución temporal ver qué ocurre. Y fíjense acá. Acá tenemos una inyección desde la arteria carótida interna derecha exclusiva con sustracción digital porque no estamos viendo nada de estructura ósea y finalmente vemos que efectivamente del segmento petrocavernoso, ya algo más proximal, aparece una rama hipertrófica anómala que va a alimentar el top de la basilar, ¿se fijan? Entonces aquí tenemos una rama que alimenta el top de la basilar, sale P1, sale P2 del otro lado y finalmente alimenta un nido malformativo con aneurismas intranidales y el drenaje venoso monopedicular ectásico a la vena cerebral interna y finalmente al seno recto. Entonces yo aquí, por ejemplo, les puedo decir que ya estamos ante un problema, porque en fases arteriales medias yo ya empiezo a ver vena. Se fijan, aquí vemos la vena cerebral interna que estábamos viendo en el angiotac, finalmente va al seno recto. Entonces, acá ya hay chant, porque en un tiempo arterial yo estoy viendo vena. Y por eso este tipo de secuencias nos permite, o de exámenes, nos permite ver con una mejor resolución temporal lo que estaba pasando aquí. Y como símil de esto, tenemos ciertas herramientas en la resonancia, como les comentaba, con algunas secuencias que son angiográficas, TRIPS, TRICS, y que precisamente se utilizan para ver o estudiar malformaciones con chant, para, como les decía, ver esta resolución temporal. Entonces, fíjense qué anormal es esto, porque en estricto rigor, si nosotros inyectáramos al mismo tiempo de la vertebral y de la carótida, en un paciente en otro sano, no deberíamos ver este vaso que es el que se nos cruzaba en la cisterna prepontina y que es una arteria trigeminal persistente asociado a MAV. Estos corresponden a conexiones embrionarias que permanecen, no involucionan. Y muchas veces se encuentran en casos incidentales o en pacientes adultos que consultan por otra cosa y se encuentran. Entonces hay que conocerlas para poder diagnosticarlas. Vamos a ver más adelante que la trigeminal persistente es lejos la más frecuente. Y hay literatura controversial de que se asocia a aneurismas o a MAP. Hay gente que dice que no se asocian y mucha gente dice que sí se asocian. Y bueno, precisamente en nuestro caso era una arteria trigeminal persistente asociada a una MAP que se rompió. Entonces, fíjense, esto les debería sobrar y aquí, como les digo, debería venir un tronco basilar. Por lo tanto, esta circulación vértebro-basilar distal alimentada por un vaso carotidio que cruza la línea media. Trigeminal persistente, lejos la más frecuente. Entonces, ahí vamos, en base a este caso que venía con trampa, yo quería hablar un poco de las anastomosis vértebro-basilares. Les pido mil disculpas porque estoy recién partiendo con esto de gamma, entonces no supe cómo traducirlas, pero ya para la próxima lo haremos en español. Pero vamos a ir conversando igual de las anastomosis carótido vértebro-basilares porque hay 4 tipos, ya estos son 4 tipos que a veces, como les comentaba, no involucionan y aquí están. Se ven en la época embrionaria temprana,
son 4, como les decía. La trigeminal persistente es lejos la más frecuente, es la primera que se forma y la última en regresar. La ótica no es tan infrecuente que hay gente que dice que ni siquiera existe, ya que se ve solamente cuando el embrión está a 3 o 4 milímetros de formación y es la primera en involucionar. Quizás será por eso que no se ve tanto y la trigeminal, al ser la última en involucionar, es la que vemos con más frecuencia. La hipoglosa es otra que vemos frecuente y que tiene una distinción característica en el TAC. ¿Por qué nos podemos dar cuenta de que es una hipoglosa? Ya lo veremos más adelante. Y finalmente la proatlantal intersegmentaria, que son todavía más caudales y que son no tan frecuentes como una trigeminal o como una hipoglosa, pero sí están. O sea, para mí, para efectos prácticos, cuando ustedes vean un vaso que le sobra en la cisterna prepontina o muy en la base de cráneo, piensen qué puede ser. Si es en la cisterna prepontina, una trigeminal, y si es en la base de cráneo en relación al conducto del hipogloso, es una hipoglosa. Esta, como les digo, no la van a ver prácticamente nunca. Son 8 reportadas en la literatura mundial, o sea que nos podríamos casi que olvidar, y las proatlantal sí se ven, pero también bastante poco. Pero, como cultura general, saber que son 4, ¿ya? Son 4, pero me interesaría que estas dos no se pasen, la trigeminal y la hipoglosa, porque se ven. Y entonces esto es un poquito que no es la idea de lo que estamos conversando, pero es simplemente para que veamos que cuando el embrión tiene 3 milímetros y aquí estamos en cefálico, aquí estamos en caudal, cuando aquí estamos en anterior y aquí estamos en posterior, vemos que hay la formación de la arteria carótida interna, ¿ya? En esta etapa, mientras se forman los arcos branquiales, ¿ya? Y el arco aórtico, estamos en esa etapa. Tenemos la arteria carótida interna, que después se continúa con la arteria dorsal de la aorta. Y más posterior, existe un arco longitudinal neural que van en pares, que es lo que posteriormente va a dar origen al sistema vertebrovascular. Entonces, aquí vemos cómo hay conexiones que entre un y otro sistema embrionario, que son las 4, trigeminal, ótica, casi inexistente, hipoglosa, cabeza de flecha, y proatlantal segmentaria. Cuando aparece la comunicante posterior, suele involucionar la trigeminal persistente y así van involucionando hasta que estas dos circulaciones se separan. ¿Ya? No es el objetivo de la embriología, pero es un poco para tener la idea de por qué podemos ver estas conexiones en un paciente adulto que viene por otra cosa. Aquí nada más que para mostrarles desde C1 a C6, que son arterias segmentarias, que después cuando se fusionan dan origen a la arteria vertebral. ¿Ya? De C1 a C6, y aquí en la cabecita de flecha vemos cómo también puede aparecer la proatlantal segmentaria. Y también mencionarles que por qué estas arterias se van denominando como se denominan algunos nervios. Y esto es porque aquí en el romboencéfalo nosotros tenemos algunos rombómeros, como se dicen. Son 8 cuando en esta etapa embrionaria muy precoz, son 8 rombómeros que son centros de proliferación neuroepitelial, que van a dar origen a núcleos motores. Entonces el rombómero 2, por ejemplo, da origen al nervio trigeminal y por eso es la trigeminal persistente. El rombómero 4 da al nervio facial y también genera la arteria óptica. El rombómero 8, la hipoglosa, y así con otros pares craneales también, como el 9, el 10, el 11, el 12, todos núcleos motores que son alimentados por estos centros de proliferación neuroepitelial que dan origen en el fondo al nombre del vaso que emerge en esta modalidad segmentaria que nosotros conocemos en el desarrollo embrionario. No es el objetivo, pero sí es bueno saber por qué estas se llaman así. Y aquí vamos a la nuestra. Esta es la que nos encontramos nosotros en el caso. La arteria trigeminal persistente tiene una incidencia de 0,5 a 0,7%, viene de la arteria carótida intracavernosa y se junta a la arteria basilar distal. Hay dos tipos,
Están tres tipos, la verdad. El lateral y medial, dependiendo cómo cursa respecto al sectopar. ¿Ya? Si va medial al sectopar, si va lateral al sectopar, pero lo que tienen en común es que ambas aferentan finalmente a un tronco basilar. Y hay una variante de trigeminal persistente que ese vaso que sale de la carótida, en vez de ir al tronco basilar, directamente alimenta una arteria cerebelosa. Puede ser una pica, cerebelosa posterior-inferior, una aica, arteria cerebelosa anteroinferior, o una suca. Por lo general más pica, pero es una variante. ¿Ya? Y ahí vamos a ver un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo muy parecido al nuestro, de la literatura, donde aquí vemos una inyección selectiva de la arteria carótida interna izquierda con sustracción digital. Sabemos que es solamente de la interna porque no vemos ramas de la externa, meningias ni nada. O sea, el catéter está en la interna, inyectamos y en la proyección AP vemos que hay un vasito que sobra, pero no es tan evidente como en la proyección lateral, de ahí la importancia de hacer AP lateral oblicuas, y ahí vemos algo muy parecido a lo nuestro. Fíjense, este es el vaso que nos sobra, que haría ese curso prepontino, lateral o medial al abducente, muy cerca del trigeminal, y finalmente alimenta el tercio distal del tronco basilar con sus segmentos P1, P2 y ya ramas P3, P4, parietoccipitales y calcarinas, bilaterales. Trigeminal persistente, en esta imagen lateral tiene esa imagen como en tridente, como una imagen de ese tipo que es bien característica, es lejos la más frecuente, si no la van a ver en una angiografía porque el recurso muchas veces es escaso, en el escáner lo van a ver como ese vaso que se cruza, que no es normal. En este caso no cruzó de un lado a otro como el caso nuestro, pero sí se interpone de antero-posterior desde el segmento petrocavernoso hasta el tronco basilar. Y aquí además había un clip quirúrgico, entonces fíjense, en el ejemplo de la literatura también estaba asociado a un aneurisma, en el caso nuestro asociado a una MAP. Entonces esa idea de que no se asocian a patología es bastante discutible, ¿ya? Entonces, la más frecuente, trigeminal persistente, y ahora que la vieron, no se les va a pasar más. Aquí se vería en TAC y aquí se vería en la oblicua. Ahora vamos a pasar a la variante. Esta yo no la he visto, pero es bueno conocerla. La variante es simplemente que la carótida interna va a suplir a una cerebelosa, como habíamos mencionado cualquiera, aica, suca, pica, sin conectarse a la arteria basilar. La ótica persistente nos podemos olvidar, sepamos que existe, pero extremadamente rara. 8 casos reportados, así que olvidémonos, sepamos que existe por cultura general nomás. Y fíjense, ejemplo de la literatura, lo mismo, vemos una selectiva de la arteria carótida interna con sustracción digital lateral que desde su segmento ya un poquito más petroso o ya más proximal al distal, la cervical distal petroso, aparece este vaso que sigue el trayecto como de una pica y va a alimentar todo lo que es cerebelo postero-inferior. Por lo tanto, esto es una variante de trigeminal persistente que en una imagen con harto MIP lo podemos ver de manera más categórica y decir que aquí no es una rama dural, sino que es una rama trigeminal persistente en variante cerebelosa. Y la hipoglosa es la otra que es importante que nosotros conozcamos. ¿Ya? Es importante que conozcamos porque también se ve, pero es la segunda más frecuente. Una incidencia 0,027, 0,29, pero ojo que alguna vez les va a tocar ver porque tan infrecuente no es. Esta nace de la arteria carótida cervical entre C1 y C3, pero aquí la característica es que pasa por el canal del hipogloso. Entonces, cuando nos enfrentemos a un TAC, lo ventaneamos y vemos bien la base de cráneo y la estructura ósea, si vemos que hay un vaso grande que conecta la carótida con el sistema basilar a través del conducto del hipogloso, ya está, lo tenemos. Entonces, lógicamente, la arteria contralateral, la vertebral contralateral va a ser hipoplásica. Generalmente cuando domina una, la otra es hipoplásica. Es muy raro que se origine en la carótida externa, ¿ya? Bueno, clínicamente va a ser significativo en caso de que uno tenga que planificar alguna cirugía, embolización, cosas de ese tipo. Y aquí vemos el ejemplo de la literatura. Entonces, la diferencia de nuestro otro caso es que nacen C1, C3. Por lo tanto,
el común denominador es que desde una carótida vemos cómo se alimenta el tronco basilar casi en su totalidad, cerebela, aica, suca, pica, ¿ya? Y desde C1, C3 alimenta esto. Entonces aquí decimos, ¿será una trigeminal? No, una trigeminal no, porque ya vimos que las trigeminales emergen mucho más arriba. Entonces nos queda otra que pueda ser una proatlantal. Sí, una proatlantal segmentaria podría ser, pero la diferencia está que aquí en la base de cráneo tenemos el conducto del hipogloso que en el lado derecho está más grande, está remodelado y hay un vaso grande, arterial, que conecta la carótida con el sistema vertebrovascular. Así que no es muy difícil diferenciar una trigeminal de una ótica. Y finalmente, perdón, de una hipoglosa. Y después tenemos por último la proatlantal segmentaria, que estas tiene dos tipos, pero también son un poco más infrecuentes. Y aquí la diferencia es que el vaso que nutre la circulación vertebrovascular viene de muy abajo, viene de tan abajo que por eso se llama proatlantal, viene incluso más abajo del atlas. Y la manera de reconocerla es que esta pasa por el foramen magno. Pasa por el foramen magno. Entonces, la trigeminal estamos más arriba, segmento petrocavernoso, la hipoglosa pasa por el canal del hipogloso y la proatlantal, que es infrecuente, pero no tanto como la ótica, pasa por el foramen magno. Entonces, eso es un poquito yo lo que les quería comentar para tener los mensajes a la casa, es que recuerden que son 4, pero las dos más importantes, la trigeminal persistente y después viene la hipoglosa, con que reconozcamos estas dos estamos bien. Recordemos que en esta etapa embrionaria hay una organización segmentaria y es por eso que va cada una con su nervio craneal de acuerdo a estos rombómeros, y que cuando tenemos estas formas que no involucionan y quedan persistentes en esta anastomosis carótido vertebrovascular, la trigeminal es la más frecuente, seguida de la hipoglosa. Y por último, yo les diría que el mensaje más importante de todo es que cuando tengan una hemorragia en un sitio atípico, en un paciente joven, hay que estudiarla con un estudio angiográfico para ver en definitiva si este sangrado es secundario a alguna malformación con chant, que son aquellas que sangran. Así que eso es un poco todo, les debo la bibliografía, pero me pueden comentar ahí en el chat y si están más interesados en leerlo un poco más allá, se los dejo en el chat. Así que eso es un poco lo que quería mencionarles. Preguntas. Vamos a dejar de compartir, a ver. Ahí sí. Hola, Doc. Buenos días. Sí. Hola, César. Doc, una consulta. ¿Qué Diga. ocurre con las arterias vertebrales que quedan ahí? ¿Quedan como con un muñoncito? ¿Quedan igual, solamente que con esta anastomosis? ¿O se ven hipoplásticas? ¿Qué ocurre? Sí, se ven hipoplásicas, pero siguen irrigando lo que les tocan. Por ejemplo, en una trigeminal persistente, si va al tercio distal del tronco basilar, va a quedar, las picas van a quedar fuera de esa irrigación. Entonces, esas picas van a venir por vertebral, pero esa vertebral va a ser más hipoplásica porque solamente le va a tocar irrigar cerebelo. Entonces van a ser más chicas. Lo mismo ocurre cuando ustedes se encuentren con un angioTAC, y ahora les va a hacer sentido, y tengan ustedes, por ejemplo, dos arterias cerebrales posteriores de origen fetal, de donde su P1 nace de las carótidas, van a ver que el tronco basilar es muy hipoplásico, porque sus ramas distales van a ser las cerebelosas superiores, y no va a ir a P1 o P2, porque P1 y P2 van a venir de las carótidas. Entonces todo esto es así. Si una es hipertrófica, la otra es pequeña. Si yo tengo una pica hipertrófica de una vertebral izquierda, probablemente la pica del lado contralateral sea más pequeña. Y así nos vamos a ir en esta circulación vertebrovascular y también en la carotidia cuando hay este tipo de anastomosis. Entonces, lo que irrigue la carótida va a ser una carótida más grande, y lo que venga más abajo va a ser más pequeño porque le va a tocar en sus segmentos distales irrigar menos cosas. Ok, entiendo. Gracias, profesor.
Ya. Bueno, si no hay más preguntas, ahí vamos a estar conversando después en otro tema. Ya vamos a ir viendo cada tema malformación por malformación para ir conversando. ¿Ya? Doc, muchas gracias por la clase, por la charla muy buena, muy interesante, muy didáctica, así que muchas gracias por su tiempo y por la disposición. Ya, Katy, gracias a ustedes también por escuchar. Que tengan buen día. Chao, chao. Chao, chao. Chao.